Semmelweis era un médico que se da cuenta que la fiebre puerperal, o sea, la fiebre luego de dar a luz en las mujeres embarazadas que se daban en la primera división, o lo que era la unidad de enseñanza, las muertes maternas y los porcentajes eran mucho menores que las otras unidades. ¿Y esto era por qué? Porque la gente que antes iba a la parte de lo que es el anfiteatro, luego no se lavaba las manos. Y con esas mismas manos sucias iba y luego atendía los partos. Y la mortalidad era más alta en esta división. Y Semmelweis era una persona bastante inteligente, porque para poder fijarse en esas cositas uno necesita cierto criterio. Y en esas épocas no había estadística, no había epidemiología, era muy complicado poder probar algo mediante estadística. Y justamente, como era una persona bastante firme en sus decisiones, se cuenta que era también una persona bastante arrogante y una persona que no solía llevar bien el rechazo. La gente que estaba a su lado medio que no le creía. No creía de que esta teoría del lavado de manos podía funcionar. Entonces, ¿qué hace? Fuerza hasta que lo aplica. Y luego hace una segunda representación de lo que era el lavado de manos. Y se dan cuenta de que el porcentaje de muerte se reduce. Y justamente estas ideas de que en ese momento esta persona ha tenido no han sido aceptadas justamente más que por la idea, por la persona, por la forma en la que esta persona se digamos, comportaba. Pero a lo largo de los años, con el avance de bastantes técnicas en microbiología, se ha podido observar de que el lavado de manos es fundamental cuando hablamos de la salud y el cuidado sanitario. Y cuando hablamos del lavado de manos, la gente piensa que es para protegernos a nosotros mismos. Y no, más bien es para proteger al paciente. Porque el médico a cada rato está tocando pacientes, ¿cierto? Cuando ingresa un paciente hay que hacer una revisión, un examen físico. Y también una parte en ese examen físico es la palpación. Y se toca al paciente. Ese paciente puede tener microorganismos. Si yo no me lavo las manos y luego entra el siguiente paciente, ese paciente podría ser inmunodeprimido. Puede ser un paciente con HIV. Puede ser un paciente en tratamiento con fármacos que te supriman el sistema inmune. Y yo le estoy ahí dando una cabida a que la persona pueda contagiarse. ¿Sí? Entonces, con él y con otros personajes, como por ejemplo Pasteur, se va descubriendo de que se pueden, con algunas maniobras y técnicas, poder eliminar los microorganismos. Entonces vamos a empezar con varios conceptos que necesito que sepan. Y el primero es esterilización. Esterilización es la eliminación completa de lo que son los microorganismos. Cuando hay esterilización, significa de que es una eliminación total del 99 al 100% de los microorganismos. ¿Sí? Más adelante, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, vamos a fijarnos cuáles son esos métodos.
pero tiene que ser distinta las frases de que ustedes les usen. Si yo, por ejemplo, ahorita hago alcohol y lo paso en esa superficie, ¿estaré esterilizando? ¿O estaré desinfectando? Desinfectando. ¿Por qué? Porque el alcohol no me va a matar todo. Entonces existen varios procedimientos destinados a lo que es esterilización. Y les pregunto, ¿qué materiales en el hospital podrían necesitar este proceso de esterilización? Los guantes, los materiales quirúrgicos. Todo lo quirúrgico, ¿cierto? Desde los guantes. Los guantes nuevos se esterilizan igual. vienen esterilizados. No se reusan, pero se esterilizan previamente. Curaciones, esas cajitas de curaciones, adentro está estéril. Material, montón de cosas. Aquí podemos poner los material quirúrgico, lo voy a poner como QX, y aquí entran los campos estériles, entra el material o lo que es el instrumental quirúrgico, pinzas, tijeras, bisturís. Todo eso no tiene que tener una sola bacteria, virus, hongo, nada. Y para que suceda, se cumplen con ciertos procesos de esterilización. Y son procesos que se dan en el hospital. Y son reglamentarios. Esto no puede fallar. ¿Por qué? Si fallan, nosotros corremos el riesgo de que la otra persona se contagie, de que haya una bacteria que puede entrar por una herida, o por una superficie, o por un material que nosotros pongamos. Acuérdense, y lo hemos revisado en introducción a la medicina, introducción a la microbiología, que nosotros podemos romper la piel mediante punciones. Nosotros podemos lesionar ciertos sitios, como la mucosa de la zona urinaria, cuando ponemos una sonda, cuando se hace lo que es una intubación endotraqueal. También estamos rompiendo barreras. Y justamente todos esos materiales tienen que estar estériles para reducir el riesgo de las infecciones. ¿Está claro entonces lo que es esterilización? ¿Sí? Y luego tenemos un concepto que es este: desinfección. Que cuando hablamos de la desinfección, estamos hablando también de la destrucción de los microorganismos, pero de manera parcial. Cuando hay una desinfección es porque no se cumple con los requerimientos de poder llamarlo lo que es esterilización. En este proceso de la desinfección pueden haber microorganismos que permanecen. Más que todo, las esporas. Las esporas pueden permanecer. Y aquí también tenemos un grupo grande de lo que son agentes físicos y agentes químicos que nos van a pedir, que en ese momento van a poder ayudarnos al proceso de lo que es desinfección. La pasteurización viene a ser una subclasificación de la desinfección. Es prácticamente una cápite sobre la desinfección. ¿Por qué? Porque la pasteurización, ¿qué se utiliza? Calor por arriba de los 74 grados Celsius por entre más o menos 3 a 5 minutos. Y con eso podemos
podemos eliminar todos los microorganismos o la mayoría de estos que se encuentren en ¿qué? En líquidos. La pasteurización se da en líquido, como la leche, que sale ahí, leche pasteurizada, ¿cierto? Es leche que ha pasado por un proceso que es un calentamiento para poder eliminar la mayoría de las partículas pequeñas o las partículas microbianas. Luego tenemos otro concepto que también es importante mencionar. ¿Alguien sabe lo que es asepsia? ¿Alguien me podría decir? ¿A qué me refiero cuando hablo de asepsia? ¿Jabón? La asepsia va a ser el conjunto de técnicas o procedimientos para mantener un ambiente libre de microorganismos. Y en este punto, cuando hablamos de asepsia, son los procedimientos en el hospital o en el consultorio para poder evitar la presencia de los mismos, de los microorganismos. ¿Sí? Aquí hablamos de prevención y justamente la palabra asepsia se refiere a la prevención. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? El uso de los guantes estériles en cirugía, el uso de campos estériles en cirugía. Y luego vamos a tener la palabra antisepsia. La antisepsia involucra lo que es el uso de los antisépticos, que son sustancias químicas que se aplican sobre, y esto es muy importante, sobre tejido vivo. Lo que es antisepsia, yo no puedo hacer antisepsia sobre esta madera. ¿Cómo se va a llamar ese proceso? Sobre la madera. Desinfección. Sobre la piel, mucosas, antisepsia. Y aquí tenemos muchísimos tipos que en un momento vamos a ver. Entonces, asepsia, conjunto de procedimientos para poder evitar las infecciones. La antisepsia es el empleo de los antisépticos, sustancias químicas como el alcohol, como la clorexidina, como el amonio cuaternario, sobre piel o sobre tejido vivo. ¿Sí? Esta es una diferencia muy importante de que en la práctica no cambia mucho, pero en la teoría sí es importante saber y les van a preguntar alguna vez en el hospital ¿a qué es antisepsia? ¿Qué es antisepsia? Porque se ve esto en el quirófano todos los días. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? No sé. Vamos a ver, y chicos, este cuadrito no es para que se lo aprendan de memoria. No quiero eso. ¿Dónde está? Pero es un cuadrito en el que yo voy a poder ver cuáles son todos los métodos de lo que es esterilización. Y aquí podemos hacer una gran diferencia en dos: en los métodos físicos y en los métodos químicos. Chicos, ¿alguien tiene un cuadernito que le sobra? ¿Un cuaderno? Sí, algo para poder mover el mouse. Si no escribo como si tuviera para. ¿Eso? Bueno, Eso eso. sí. Gracias. Sí, ¿cómo se está con el mouse? Mira, padre.
Entonces, en los físicos está uno de los métodos más, se podría decir, antiguos para poder esterilizar, ¿Cuál va a ser? El calor. No sé si se han fijado en alguna película a lo que es una persona metiéndole fuego a un cuchillo o a una aguja. Con ese método podemos esterilizar en situaciones de suma urgencia cualquier cosa. Obviamente en medicina tenemos métodos mejores y ya no se utilizan en la práctica clínica, pero en ciertas situaciones en emergencia solamente aplicar calor sobre alguna superficie puede llegar a directamente eliminar todo. ¿Cómo lo hace? Porque ahora vamos a hablar de cómo nosotros eliminamos mediante el calor. ¿Qué creen que haga el calor? ¿Cómo? Bueno, es igual que nosotros no soportaríamos tanto el calor. ¿Cómo es que el calor puede eliminar microorganismos? Por la temperatura a la que llega. La temperatura a la que llega sube. ¿Y qué hace la temperatura sobre las células? Primero actúa sobre las proteínas, ¿sí? Produciendo un proceso llamado, se lo voy a escribir aquí, desnaturalización. Cuando sufre este proceso es irreversible y las proteínas adentro de la célula ya no van a funcionar de la manera correcta. Y si se pierden las proteínas en una célula, se pierde directamente su función, porque las proteínas forman parte de la síntesis de muchísimos compuestos en la célula, forman parte de la membrana celular, forman canales, mantienen ese medio interno de la célula. Si se pierde eso, directamente ese microorganismo muere. Pero tenemos otros métodos más avanzados, y el primero es el autoclave, que van a ver incluso en lugares en donde se tatúa la gente, que las personas que lo hacen tienen unas maquinitas especiales. Justamente esto es el autoclave. Aquí, para que se acuerden, ¿cómo podríamos relacionar el autoclave con esas hornallas a presión? ¿Alguien ha visto o alguien ha usado esas hornallas a presión? La que las cierran completamente, ¿no ve? Y se cose ¿No es más para rápido. deshidratar? ¿No es para Esa deshidratar? presión. No. Que son bien peligrosos también. Justamente el autoclave funciona de la misma manera, Ciertos alimentos y una vez siempre. con vapor. No es seco, ahí adentro se forma vapor. Y ese vapor también lesiona los microorganismos, sobre todo la membrana celular de los microorganismos. Con este mecanismo también se pueden eliminar esporas, así que es bien efectivo. El autoclave, nosotros podemos fijarnos en esta foto que hay autoclaves gigantes, y esto pasa en el hospital. Se meten en los autoclaves bastantes cosas, sobre todo cosas que soporten el calor. ¿Por qué? Porque si hay adentro nosotros ponemos un plástico que no soporte el calor, ese plástico se va a romper, degradar, etcétera, etcétera. Sí se va a encontrar estéril, pero ella no va a funcionar. Entonces sirve más para lo que es material quirúrgico, como ser telas, campos quirúrgicos, y también sobre material
que está realizado con metal, ¿sí? Como pinzas, tijeras y un montón de piezas que se encuentran en el arsenal quirúrgico. Luego vamos a hablar de un método que ya no es físico, sino que es un método químico, mediante el empleo de gas. Y el más común de estos gases es este, el óxido de etileno. ¿Y qué me va a hacer este gas? Este gas actúa sobre el ADN y sobre el ARN de los virus, bacterias, parásitos. Y con esto los inactiva y los elimina. Y ahora, ¿cuándo nosotros utilizamos gas? Justamente con estos materiales que no se pueden exponer al calor, como plásticos o tubos, que si yo los meto al autoclave, directamente se rompen y se derriten. Pero con el gas no pasa eso. Ahora, no creo que nadie aquí maneje estos equipos en un futuro próximo, por ahí alguien sí lo hace. Este gas es muy tóxico, por eso requiere estos lugares cerrados, que también funcionan como unos hornos para poder mantener adentro el gas. ¿Sí? Un mecanismo bastante bueno. Luego tenemos otro bien interesante que es la radiación. Tenemos dos tipos de radiación, y esto para que sepan en general. Tenemos la radiación ionizante y la radiación no ionizante. ¿Cuál es peligrosa, chicos? ¿La primera o la segunda? La primera, la radiación ionizante. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Radiación ionizante. ¿En dónde la encontramos? En varios elementos químicos, como el radio. ¿Sí? Todos los elementos químicos que se suelen utilizar en la fabricación de cierto arsenal nuclear, bombas, etcétera, etcétera. El uranio, pero también se puede encontrar en centrales nucleares, y también la podemos encontrar en los antineoplásicos. Podemos utilizar ciertos elementos radioactivos para tratar cánceres, porque se supone que esta radiación ionizante me lesiona ¿dónde? Me lesiona el ADN, me lesiona el material genético, ¿sí? Y al hacerlo, si nosotros lesionamos las instrucciones de la célula para poder vivir, directamente esa célula termina muriendo. ¿Se suele utilizar radiación ionizante? Sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante caro. Lo que sí se suele utilizar va a ser una variante de la radiación no ionizante, que es los rayos UV. Y no sé si han visto alguna vez que hay estas maquinitas para celulares. Ustedes meten el celular en una radiación UV y con eso se suele, entre paréntesis, desinfectar. Lo mismo pasa con los odontólogos. A veces tienen algunas maquinitas que tienen radiación UV. ¿Cuál es el problema? Que la radiación UV no es lo suficientemente potente como para poder esterilizar. La radiación ionizante sí.
¿En qué solemos utilizar la radiación ionizante, aparte del cáncer, etcétera, etcétera? Para poder esterilizar algunos elementos en el hospital que se sellan al vacío, ¿sí? Para ciertos elementos como guantes nuevos, estos guantes antes pasan por un proceso de esterilización. Ciertos catéteres, puntas para procedimientos se pueden esterilizar con radiación iónica. Y para otros también podemos utilizar los rayos UV. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Esterilización, me quedo en esto, en que sepan cuáles son los tipos. No quiero que me sepan este cuadro porque hay más agentes. Los más comunes para hacer el autoclave, el óxido de etileno y la radiación. Y dentro de las radiaciones tenemos dos tipos, la radiación UV y la radiación ionizante, ¿sí? Y fíjense sus características. De este grupo, ¿cuál va a ser el espectro? Todos. Eso significa de que esto me puede esterilizar. Los que están aquí abajo ya no esterilizan porque no son todos. Fíjense aquí, digamos, en ebullición, no pertenece a lo que es esterilización, porque solamente hirviendo el agua no es lo suficientemente fuerte para poder eliminar todo. Y aquí dice, mejoría de los patógenos, pero hay algunas esporas que pueden permanecer. La pasteurización tampoco tiene un nivel de actividad intermedio. Los que en este cuadrito que se encuentra en el libro se encuentran en lo que es esterilización, sirven para lo que estamos hablando. Los otros, niveles alto, niveles intermedio, nivel bajo, estamos hablando de otro proceso. ¿Cómo se llamaba este proceso? Desinfección. No es lo mismo y tienen que saber cuál hace qué y cuál hace qué. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a los métodos de la desinfección. Y en la desinfección también tenemos métodos físicos, pero que no van a esterilizar, sino que por medios físicos como la ebullición, yo puedo eliminar la mayoría de los microorganismos. Y es lo que usualmente se hace en las casas. Yo pongo el agua a que haga ebullición, a que hierva. ¿Por qué? Porque cuando hierva el agua, no voy a estar esterilizando, sí, cierto, pero voy a estar matando un gran número de bacterias, parásitos, virus que me podrían afectar. Luego tenemos otro método físico que ya lo hemos hablado, que es la pasteurización. Ya lo hemos mencionado también, no es un método de lo que es esterilización, sino de desinfección. Luego tenemos los microondas. ¿Se pueden utilizar para poder eliminar microorganismos? Sí. Se suelen utilizar en situaciones más ajenas a la parte hospitalaria, se suelen utilizar más en los ambientes industriales, en fábricas no relacionadas con el ámbito sanitario. Y tenemos otro que es la filtración. Y este es un método, chicos, que ha salvado muchísimas vidas. La filtración del agua. ¿A qué se refiere este método? Es un método bastante simple, pero que a la vez, si yo tengo un líquido, porque funciona mejor con líquidos, la filtración, yo voy a hacer pasar a un líquido por una membrana.
Y esta membrana va a tener orificios, pero bastante pequeños. Entonces, el agua que viene aquí con microorganismos, con ciertas moléculas que pueden ser perjudiciales, con parásitos, se quedan en este filtro. Y por este lado tenemos agua que puede servir para el consumo humano. Con la filtración del agua en el África, aquí en Bolivia, en países pobres, se han reducido muchísimo las parasitosis, pero también algunas infecciones de carácter bacteriano. ¿Por qué? Porque estos filtros pueden ser cada vez más chiquitos. Ustedes de seguro en su casa deben tener un filtro de agua, ¿no? Son esas maquinitas que se conectan justamente y de ahí sacas agua para poder beber. Y es agua que no tiene que pasar por un proceso de lo que es ebullición. Perdón. Ebullición. Entonces, mediante filtros también podemos desinfectar. Y luego también tenemos sustancias químicas que pueden desinfectar. Y tenemos algunas que son bien comunes, como por ejemplo el alcohol. Los alcoholes, y aquí hay una particularidad. La gente piensa que si el alcohol es más puro, luego cuando se lo pone en práctica, este alcohol puro va a tener una mayor potencia, pero no es así, porque el alcohol necesita del agua para poder ejercer su acción sobre las proteínas de los microorganismos. Entonces, un alcohol al 70% es mejor que lo que es 1 al 99, sí, porque es el agua la que se mete al medio de la reacción química para poder eliminar estos microorganismos. ¿Sí? Los alcoholes al 99% o al 100% no se utilizan para lo que es este proceso. Y tenemos dos tipos de alcohol. El primero es el etanol, que es el que ustedes pueden comprar en esas botellitas verdes, ¿no ven? Con la cosita verde. ¿Cuál es el problema con el etanol? Con el etanol, de que la gente puede tomarlo. Y ha pasado casos de gente consumiendo etanol. Pero tenemos otro que suele ser más utilizado en el ámbito médico, que es el alcohol isopropílico, de que este no se puede consumir y es entre un 90 a un 95% y tiene también una efectividad relativamente alta. Ahora, y hay algo muy importante que desde ya tienen que saber y que se cometen muchísimos errores en la práctica con el alcohol. El alcohol no se pone sobre heridas o sobre mucosas, se pone sobre piel sana para poder hacer una función venosa, más que todo para hacer una función capilar, puede, no sobre las heridas. Si no tienen de otra, o sea, si es que están en el campo y no hay nada más, ni modo, porque el alcohol es un irritante sobre la mucosa o sobre el tejido conectivo, no sobre la piel. ¿Qué más? El alcohol no actúa de forma instantánea. Necesitamos esperar entre 30 segundos hasta un minuto para que se dé su acción. Y aquí está el error más común, que la gente por apurada pone el alcohol y ese ratito pincha. No han dejado que haga efecto. No sirve de nada. Sube el riesgo de las infecciones.
Entonces, cuando hagan funciones capilares, que las van a hacer, cuando hagan funciones venosas, cuando hagan funciones arteriales en el hospital, necesitan esperar un tiempito a que el alcohol haga su efecto. No es mucho, 30 segundos, hasta eso se ponen a charlar con el paciente y luego tenemos otra sustancia que es el amonio cuaternario. El amonio cuaternario no lo vamos a hablar tanto porque ya no es muy utilizado y su potencia es reducida. De lo que sí vamos a hablar es de los, y de estos sí vamos a estar un tiempito, que son los halógenos. ¿Alguien sabe cuáles son estos halógenos? Acuérdense de sus clases. Colegio, química, los no metales halogenados, ¿cierto? Flúor, cloro, bromo y yodo. Y los que utilizamos, ¿cuáles son? El yodo, justamente, el yodo y también el cloro suelen ser utilizados en el proceso de la desinfección. El yodo, ¿cómo actúa? Actúa mediante un proceso de lo que es oxidación. Le da más oxígenos de los que debería a las estructuras de ese microorganismo. ¿Sí? Y con eso lesiona todos los componentes esenciales. Se solía mezclar el alcohol con el yodo, la famosa tintura, una tintura de yodo pequeñita. ¿Cuál era el problema con esa tintura? De que generaba dolor, generaba muchísimo malestar. Se solía utilizar para las heridas, pero ahora se tiene uno mejor, que es la yodopovidona, que es esta que ustedes ven aquí, y que es la que tienen que ustedes utilizar para las heridas. Luego tienen una povidona jabonosa, que se suele utilizar en cirugías para poder limpiar el campo quirúrgico. Ustedes van a, si es que entran a cirugías, cuando esté el campo quirúrgico listo, se hace lo que es la aplicación de lo que es la povidona. ¿Y cómo lo hacen? Echando en todo el campo, de color tipo café. Esa es la yodopovidona, ¿sí? Muy utilizada. Luego en los halógenos, entonces hemos puesto aquí el yodo. No me acerco mucho esto de mi modo, pero también tenemos el cloro. Y aquí quiero preguntarles, hay un desinfectante muy común con el cloro. ¿Alguien sabe cuál es? Este es el hipoclorito de sodio, más conocido como, chicos, el hipoclorito de sodio, la lavandina. Es un desinfectante bien común. Se suele utilizar en el ámbito médico, sí. Hay médicos que suelen utilizarlo para las heridas. Se hace lavandina, se mezcla por partes, hay formas de hacerlo, y con esto desinfectamos. Se suele utilizar para pisos, ¿cierto? Limpieza de pisos, etcétera, etcétera. También se puede utilizar en el ámbito hospitalario para superficies. O algunos, cuando no hay más, para algunas heridas. Sobre todo con las heridas crónicas, que necesitan limpiezas diarias. Luego tenemos lo que es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, que su uso cada vez está siendo menos. ¿Por qué? No se puede utilizar sobre las heridas. ¿Por qué? Porque duele, lesiona las células
las células buenas que tiene el organismo. Entonces, desde aquí alguna recomendación para las heridas: iodopovidona, la más comúnmente utilizada. Para superficies, lavandina, o también podemos utilizar agua oxigenada para superficies o para lugares sin las heridas. Se sigue utilizando en la práctica, chicos, y en las casas todos tenemos agua oxigenada y los papás nos ponen para las heridas, pero no está bien. Tenemos otros mejores antisépticos. Hay ¿sí? desinfectantes directamente para vegetales. De los fenoles vamos a hablar de solamente un tipo, que es la clorexidina. ¿Alguien ha escuchado hablar de la clorexidina? Chicos, es este de aquí. Se suele utilizar como enjuague bucal. Se les pide a los pacientes hospitalizados que tengan clorexidina para poder enjuagarse en la boca. Y la clorexidina también puede ser utilizada en ciertas heridas. ¿Qué hace? También van a las proteínas, ¿sí? Produciendo su desnaturalización. Y con esto creo que vamos a acabar ahí. Y la siguiente, y en la